la más grande selva tropical y mayor biodiversidad del mundo, que se extiende por una gran parte de Sudamérica, está llena de sorpresas. Tan misterioso como impresionante, el Amazonas es un paraíso de superlativos. Su selva es la más grande del mundo, su río es el más largo del mundo, el más caudaloso del mundo, llevando 12 veces el volumen de agua que el Mississippi, siendo la cuenca de su río la más grande del mundo, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, más del doble que el Mississippi y del Nilo. Su flora y fauna es la más biodiversa del mundo. Esta región tiene muchas características impresionantes. Te invitamos a que exploremos esta fascinante región de nuestro planeta. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Por qué es llamado el Amazonas? La región debe su nombre a su río, y el río Amazonas debe su nombre al explorador español del Ecuador y del Perú llamado Francisco de Orellana. En 1541, Orellana navegó por toda la longitud de un enorme río hasta el océano abierto. Por el camino, él y sus hombres fueron atacados por lo que él creía que eran mujeres guerreras con enormes armas. Orellana se defendió y escapó. Cuando se puso a salvo, Orellana bautizó el río con el nombre de las Amazonas, una raza de mujeres guerreras de la mitología griega. La selva amazónica, que definida biogeográficamente incluye la selva de las Guayanas, cubre 7.2 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales algo más del 80% son bosques. Para tener una idea del tamaño del Amazonas, es un poco más de la mitad de la Antártida, 75% de los Estados Unidos y equivale al 40% del territorio de Sudamérica. Es tan grande que el país de Alemania cabría en él 20 veces. Si habláramos del Amazonas como una nación independiente, sería la séptima nación más grande del mundo, solo por detrás de Australia. El Amazonas se encuentra en 9 países de América Latina. Brasil, con el 56% de su territorio. Bolivia, con el 65% de su territorio. Perú, con el 60.6% del territorio, teniendo un total de 7.295.710 kilómetros cuadrados. Se estima que desde 1970 se han perdido unos 700.000 kilómetros que han sido deforestados. Para tener una idea, esta área equivale a la superficie de Francia, Bélgica y los Países Bajos juntos. Ahora hablemos del Amazonas y sus habitantes. En la actualidad sabemos que la Amazonia es hogar de 35 millones de personas, incluyendo un estimado de 2.6 millones de indígenas, distribuidos entre 400 tribus y 500.000 personas distribuidas en 75 tribus remotas, quienes no han tenido contacto aún con la civilización moderna, teniendo su propia lengua y cultura. Pero podemos preguntarnos, ¿y cómo hace el Amazonas siendo tan grande para sobrevivir? El Amazonas necesita un suministro continuo de polvo fresco y fósforo en su suelo superior para seguir prosperando. La selva amazónica se fertiliza cada año con 50 millones de toneladas de polvo rico en minerales que procede de un lugar insólito, el desierto del Sahara. Un estudio reciente, realizado con imágenes de satélite y técnicas avanzadas de modelización de nubes de polvo, ha revelado que las partículas son recogidas en el desierto del Sahara, específicamente de una zona muy pequeña del desierto, llamada Depresión de Bodele. El polvo procedente es lanzado a la atmósfera y atraviesa el océano Atlántico por los vientos invernales del hemisferio norte y aterriza en la selva amazónica, aportando importantes nutrientes minerales para mantener la selva sana y en crecimiento. Como dato curioso, el Amazonas es conocido como el pulmón de la Tierra, pero la Amazonia no es realmente el pulmón de la Tierra. Este apelativo erróneo proviene del hecho de que la selva tropical bombea cada día un asombroso 20% del oxígeno del mundo, mucho más que cualquier otro ecosistema. Pero su materia vegetal en descomposición también emite aproximadamente la misma cantidad de CO2, lo que significa que la gran selva tropical está más o menos en equilibrio. La mayor parte del oxígeno que respiramos procede de los microorganismos de los océanos. La selva amazónica es famosa por albergar entre el 25 y el 30% de las especies de flora y fauna de la Tierra, lo que representa la región con mayor biodiversidad del planeta. Se estima que cerca de 1 millón de especies animales y vegetales habitan allí. Las mejores estimaciones científicas sugieren que hay al menos 3.000 tipos de peces, 380 especies de reptiles, 125 especies de murciélagos, 430 de anfibios,
427 de mamíferos, 2.500 especies de aves. Como dato curioso, el 20% de aves del mundo viven en las Amazonas y más de 2.500 especies de mariposas. Esto se debe en gran medida a la densa vegetación que da cobijo a una increíble variedad de animales. Entre las criaturas más famosas que habitan esta región se encuentran los monos capuchinos, los perezosos, el jaguar, símbolo de la Amazonia, las serpientes más grandes del mundo conocidas como anacondas, innumerables pájaros como las guacamayas y los tucanes, y una cantidad disparatada de ranas, arañas, serpientes y la asombrosa cifra de 2.5 millones de tipos de insectos. Más del 90% de las especies animales del Amazonas son insectos, sus peces más famosos siendo las pirañas. Con extraordinarios y únicos animales en sus ríos como el caimán negro, que es el mayor depredador en el ecosistema del Amazonas. También delfines de río conocido como boto, la nutria gigante de río y el maravilloso manatí. Por cierto, hablemos un poco de su río más famoso, el Amazonas. Durante décadas se ha especulado mucho sobre el verdadero origen del río Amazonas. Un grupo de científicos que ha llevado a cabo un complejo estudio con mucha tecnología de punta revela que el río Amazonas nace en realidad en los Andes peruanos y se extiende a lo largo de 6.840 kilómetros, unos 105 kilómetros más que el Nilo. No hay duda que el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Contiene mucho más agua que el río Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, ya que bombea la asombrosa cantidad de 55 millones de galones de agua al Atlántico por segundo. Y el más ancho, de hecho, la desembocadura del río Amazonas tiene 240 kilómetros de ancho e incluso 1.600 kilómetros río arriba el Amazonas sigue teniendo 11 kilómetros de ancho. La fuente más lejana es el Nevado mismo, una montaña volcánica de 5.597 metros, situada en los Andes peruanos, cerca de Arequipa. La nieve que se derrite allí alimenta el sistema fluvial de Apurímac, Ucayali, Marañón, la principal fuente del Amazonas. Desde la cordillera de los Andes, donde comienza hasta su desembocadura en el Atlántico, el poderoso Amazonas cubre un camino de 6.840 kilómetros, casi tan largo como un viaje al centro de la Tierra. El propio río Amazonas y todos sus innumerables afluentes constituyen un ecosistema propio. El Amazonas contiene alrededor del 20% del volumen total de agua dulce del mundo. El río es tan vasto que se le ha descrito como un océano de agua a través de un bosque. El Amazonas arrastra tanto océano que ha formado la mayor isla de agua dulce del mundo, la isla Marajó, en medio de su desembocadura. Para tener una idea, la isla Marajó es del tamaño de Suiza, con 40.100 kilómetros cuadrados. Miremos algunos datos curiosos del Amazonas. Hay más de 1.000 afluentes que desembocan en el río, incluyendo fuentes originarias de los 9 países que abarca la Amazonia. El río Amazonas atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Es navegable en casi toda su longitud, 6.700 kilómetros, por lo que es una ruta importante a través del continente. Hoy en día existen ciudades portuarias modernas en la Amazonia, como Manaos en Brasil e Iquitos en Perú. Manaos es 1.450 kilómetros tierra adentro del Océano Atlántico, capital de la Amazonia brasileña. Sede mundial del caucho, tiene una población de aproximadamente 2.2 millones, lo que la convierte en la ciudad más grande de la cuenca del río. Como dato interesante, el Amazonas posee el mayor archipiélago fluvial del mundo, con más de 700 islas, el archipiélago de Marihuá. La relación bosques-agua es evidente y conocerla es definitivo para la conservación de los ecosistemas presentes. Por eso hablemos un poco de la Amazonia y su bosque. La selva amazónica ocupa el primer lugar entre los bosques más grandes del mundo, con una extensión de unos 5.83 millones de kilómetros cuadrados. En la cuenca de la selva amazónica hay más de 55.000 especies de plantas diferentes, entre ellas cientos de tipos de helechos y miles de especies de plantas con flores, entre ellas el nenúfar del Amazonas, el más grande del mundo. Se dice que hay un total de 50.000 diferentes especies de árboles y arbustos, con unos 390.000 millones de árboles, teniendo 3.500 tipos de árboles con más de 30 centímetros de diámetro, cifra que poco a poco va bajando debido a los centenares de hectáreas que se van perdiendo a diario debido a la deforestación. Actualmente la deforestación equivale al 12% de las Amazonas. La selva tropical está desapareciendo a un ritmo de 4.5 hectáreas cada minuto. O para entenderlo mejor,
Esto equivale a 4 campos de fútbol talados por minuto. La principal razón de la deforestación en la zona es la limpieza del bosque para el pastoreo de ganado, la producción de cultivos y la minería. El avance de la destrucción del Amazonas está empujando el ecosistema amazónico a un punto sin retorno, en el que perdería su capacidad de funcionar. Solo en el 2020 la pérdida de cobertura forestal en el Amazonas llega a 2.5 millones de hectáreas, o 25.900 kilómetros, lo que equivaldría al tamaño del estado de Massachusetts o al país de Macedonia. Unas 147 especies de plantas, animales e insectos se extinguen cada día debido a las fuerzas de destrucción como la tala y la ganadería, que han contribuido a la pérdida de muchas hectáreas de la selva tropical. Según un estudio, los científicos proyectan un escenario para el 2050 en el que el Amazonas haya perdido el 20% de su bosque y será más vulnerable a los incendios. La temperatura de la región habrá aumentado hasta 3 grados y habrá un aumento del 30% en la concentración de CO2 en la atmósfera. En este escenario, tendríamos hasta un 60% del bosque convertido en esta sabana pobre. Pero podemos preguntarnos por qué debemos cuidar este lugar. Muchos de nuestros alimentos y medicinas provienen de allí. Más del 80% de las variedades de alimentos del mundo proceden de la selva amazónica, incluido el café y el cacao, lo cual es razón suficiente para preservar las Amazonas. En cuanto a la medicina, más del 25% de los productos farmacéuticos modernos contienen ingredientes amazónicos. La selva amazónica ya ha dado al mundo 2 medicinas naturales muy importantes que han cambiado nuestras vidas. Los médicos tratan la enfermedad de la malaria con un medicamento llamado quinina, que procede de la corteza del árbol de la quina del Amazonas, y el ácido salicílico es el principal ingrediente de la aspirina. Además, el 70% de las plantas identificadas como activas contra las células cancerígenas proceden de la selva tropical. ¿Puedes ver la importancia de las Amazonas para todos nosotros? ¿Qué otro lugar del planeta es comparable a este maravilloso lugar? ¿Qué necesitamos hacer para conservar y cuidar este maravilloso lugar en nuestro planeta para las futuras generaciones? Por favor, déjanos tus comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.